tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Y gracias por estar aquí o en otra conversación de corazón a corazón. Mi nombre es Guillermo Castañeda. Soy consejero profesional aquí en Counseling of El Paso. Y estoy presentando a Guillermo Castañeda, hipnotista profesional, que nos va a hablar de la hipnosis y la hipnosis como tratamiento de la ansiedad y como tratamiento de la depresión. Y también para hablar de los mitos que hay detrás de la hipnosis. Claro Este, que sí. recuerden también, pues este es un espacio abierto. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pues esto va a ser, estamos en Facebook y esto pues no va a ser confidencial. Así que nada más recuerden eso también, por favor, por si cualquier pregunta quieren hacer. Pero con mucho gusto estamos aquí para contestar eh, todas sus preguntas que puedan tener. Correcto. Eh, Bien, pues vamos a me gustaría, comenzar. me gustaría que hablaras un poquito más antes de esto, de tu experiencia. ¿Quién eres y darnos tu experiencia en la hipnosis? Pero pues voy a tener que revelar signos de mi edad. Ya ni modo. Bien, pues mi nombre es Guillermo Castañeda. Yo soy egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la generación 1968. Así es que pues tengo 53 años y medio de ser psicólogo y estuve trabajando también en mi crecimiento en el área de la hipnoterapia. Y esto tiene 43 años de que terminé yo de graduarme como hipnoterapeuta. Y la he venido practicando durante todo ese tiempo. Eh, si bien es cierto que las primeras prácticas fueron en la Ciudad de México, ya después me trasladé a Ciudad Juárez y a El Paso, y es donde me he desarrollado los últimos años. Ahora, la hipnosis, la hipnoterapia, es un área demasiado mal comprendida. Y esto ha sido principalmente por aquellas prácticas de hipnosis que si bien son divertidas, porque yo también me divierto con ellas, pero son la hipnosis teatral. Esta hipnosis teatral le ha dado una orientación diferente a la hipnosis, porque no se trata de diversión, la hipnoterapia. La hipnoterapia es un aspecto muy serio, un aspecto definitivamente muy efectivo, pero muy mal entendido. Primero porque la gente piensa que cuando una persona es hipnotizada, queda automáticamente controlada por la persona que la hipnotizó, lo Ujú. cual es absolutamente falso. Déjame hacerte más una pregunta de eso, porque la hipnosis, pues, quiere decir algo de dormir, ¿no? Bueno, El, el origen, el origen, la exactamente, de etimología la es, palabra hipnosis. la etimología es hipnos, sueño, en griego. Y no sé a qué se referían cuando definieron que sería así, pero sueño no es dormir necesariamente. Mm, Sueño también implica soñar, pensar, imaginar. pero Y es en lo que yo pienso que se refiere la palabra hipnosis. si no mal recuerdo, a ver, corrígeme si no estoy en lo correcto, pero una de las cosas es Mesmer, ¿no? El que descubrió la hipnosis. Él pensaba que tenía control sobre las personas. Él pensaba eso. De hecho, se desarrolló un nuevo término en aquella época, era mesmerizar. Mm, ujú. Entonces la gente hablaba de, me van a mesmerizar o me mesmerizaron. Así es. Incluso hubo una obra de teatro hace muchos años, el siglo pasado, allá en la Ciudad de México,
que se llamó El Hilo Rojo. Y en esa obra de teatro hablaban precisamente sobre Mesmer, posteriormente sobre Freud. Muy, muy bonita obra, muy interesante. Y Mesmer incluso desarrolló su teoría hasta con los animales. Mesmerizaba animales. Sin embargo, pronto se comprobó que la hipnosis no es dormir. Las personas entran en un estado diferente de concientización, de conciencia. Es un estado diferente, y me refiero diferente no a que sea extraño, que sea raro, no, es un estado de conciencia, pero muy relajado. Pero la conciencia está ahí. La persona está pensando, oyendo, tomando decisiones, que eso es lo importante de todo esto, porque no hay ningún control sobre la persona. De hecho, la hipnosis es una serie de sugerencias, de sugestiones en ese estado de relajación, que cuando la persona en ese estado de relajación dice, sí, estoy de acuerdo con lo que me está sugiriendo el hipnotista, todo ocurre perfectamente bien, porque en ese momento su mente inconsciente se hace susceptible. Pero la persona también puede decir, no, esto que está sugiriendo, que está diciendo, que está hablando la persona que me hipnotizó, yo no estoy de acuerdo. Y en ese momento la persona está bloqueando aquello que está recibiendo. Y eso, bueno, la pregunta del millón aquí, porque cuando llegan y dicen, ¿sabes qué? O sea, no tienes control para nada. Entonces, he oído mucha gente que dice, si tú no tienes control aquí en la hipnosis clínica, entonces el hipnotista que está en estos shows tiene que tener control, porque son cosas que hacen que yo no haría, eso es horrible hacerlos. Muy cierto. Pero vamos a recordar lo siguiente. Yo les sugeriría, ¿han estado ustedes en alguna ocasión en una boda o en una quinceañera Ujú. y han escuchado una música muy popular que se llama La Bala, Así es. que se dicen a bailar la bala y todos en un pie y hagan una bulla? Mi Ajá. pregunta es, ¿lo hacen ustedes, lo han hecho alguna vez? La respuesta regular es que sí, todos lo hemos hecho, incluyéndome, ¿eh? Todos lo hemos hecho. ¿Por qué lo hicimos? ¿Y por qué no lo haríamos en otro sitio, en otro lugar? Porque en otro Porque sitio sería completamente ridículo. nos tildarían de locos, de ridículos. Ujú. Pero ahí todo el mundo lo está haciendo y fuimos a divertirnos. Así es. En estos eventos de hipnosis teatrera, como yo le llamo, en estos eventos de hipnosis teatrera, la gente que decide prestarse a ese estado de hipnosis va a divertirse. Ujú. Saben lo que va a pasar, no exactamente, pero saben que le van a pedir que asuma unas ciertas actitudes ridículas, Y así como es. bailar con una silla, como lo que sea. Entonces, suben al escenario. ¿Están hipnotizados? Sí, la mayoría. Sí, están hipnotizados la mayoría. Suben, pero están aceptando, es voluntario el aceptar las sugerencias que van a recibir, Ujú. por un lado. Por otro lado, otras personas que también subieron y que les dijeron, pues ahora vas a pensar que estás en la playa y te vas a abrir la camisa. Entonces esas personas dicen, está loco. Sí. Entonces los vemos y están así nada más. Están sentados, es cierto, como todos los demás. Están hipnotizados, sí están hipnotizados, pero están en control. Ujú. Ellos decidieron no continuar con las sugerencias, con las sugestiones del hipnotista. Mientras que otros, sí, me abro la camisa y me siento muy a gusto, en fin. Pero ellos decidieron aceptar. Ok. Esa es la gran diferencia. Ahora, que es posible bloquear algunas sensaciones
aún en esos shows, sí, la sensación de sabor, la sensación de olor, la sensación de temperatura, etcétera. ¿Es posible bloquear eso? Sí, sí, porque se presta nuestra mente inconsciente a eso, pero están aceptándolo. Hay que recordar, están aceptándolo. ¿Qué piensas tú de la palabra trance? Trance, pues me parece adecuada la palabra, porque es un trance en donde es un estado especial, no es un estado normal. Ahora, ¿por qué ocurre ese trance? Porque nuestra frecuencia cerebral predominante bajó y está intermedia entre el sueño, entre el dormir y el estar completamente alerta. Okay. Que es un estado, es una frecuencia cerebral en la que todos pasamos cuando nos vamos a dormir o cuando despertamos. Pero no nos quedamos ahí, no nos detenemos en esa frecuencia cerebral predominante, ¿eh? Porque hay muchas frecuencias en el cerebro, pero la frecuencia predominante. La hipnosis lleva a través de una serie de sugestiones, sugerencias, estímulos monótonos a la persona a detenerse un ratito ahí, en donde esa mente inconsciente se hace sensible y podemos comunicarnos con ella. Cuando yo trabajo con una persona mediante la hipnosis, siempre les digo, yo no voy a trabajar solo, vamos a trabajar en equipo, usted y yo, usted y yo, usted porque va a estar consciente y va a valorar lo que yo le digo y va a aceptar o no, Okay. o va a enriquecer o no lo que yo le estoy diciendo. Y entonces en esa forma adquiere una responsabilidad también de poder trabajar con su propia mente inconsciente. Es la mente inconsciente. Esa palabra es muy, muy importante. Yo creo que definirla un poco más de qué pudiera ser, qué pudiera considerarse como mente inconsciente. Primero, tenemos que entender que todas nuestras conductas, todas nuestras actitudes proceden de esa mente inconsciente en un 95% aproximadamente. Esa mente inconsciente es la parte de nuestra mente, la parte de nuestra conciencia que guarda toda la información de nuestra vida desde que estamos en estado fetal, desde que nuestros sentidos empiezan a funcionar. Todo lo que estamos percibiendo, todo lo que estamos oyendo, se guarda en esa mente inconsciente. Y eso que estamos oyendo, que estamos percibiendo, va a tener una carga emocional dependiendo de la persona que emitió esta información. Mientras mayor sea la autoridad moral que esa persona tiene sobre nosotros, pues la carga emocional es mucho más grande. Y es ahí, ese punto es verdaderamente importante, y es importante porque nosotros no sabemos de dónde procede a veces un sentimiento, una sensación, el hecho de que yo reaccione en determinada forma. No lo sabemos, pero en verdad es que está dentro de esa parte de nuestra mente inconsciente de la que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no somos conscientes de ello, y de hecho hay muchas cosas en las que no estamos conscientes. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que nos están ahorita viendo no están conscientes de si tienen frío o tienen calor. Okay. Pero en el momento en que yo les digo, tienen frío o tienen calor, inmediatamente lo llevan a la conciencia. Y entonces dicen, ah, sí, no me había dado cuenta. No se dan cuenta si tienen sed o no tienen sed, o deseos de un refresco de cola en este momento, qué sé yo. Porque todo está, como quien dice, detrás. Así es. Y el inconsciente, a mí me enseñaron, yo sé que tú tienes otro concepto de eso, pero a mí me enseñaron que es el 88% de la mente o más. Es imposible medir el porcentaje.
¿Y a ti te dijeron que 95? A mí me dijeron el 95. Pero es muchísimo. Esa es la Sí, es mayoría, eso mucho. sí lo sabemos. Ujú, ujú. Entonces la Pero, mayoría de ¿cómo las... sabes que es el 88 y como el 95? ¿Quién sabe? Le preguntaron, hicieron el de 100 personas, dijeron, y 100 mexicanos Ándale. dijeron, y sí, 88 dijeron que era esto. Ajá. Pero es la mayoría. Sí, sí, Entonces, indudablemente es la mayoría. si es la mayoría, es lo que corre tras todo el tiempo. Así es. Y es un poquito, si alguien ha tenido oportunidad de un día regresar un libro fuera de horas de trabajo a una biblioteca, se va a dar cuenta de que existe normalmente una puertecita en donde no hay nadie en la biblioteca, uno abre la puertecita, deja caer el libro y el libro ya está en la biblioteca. Lo mismo pasa con nuestra mente, porque no sabemos quién metió la información en nuestra mente. En esa biblioteca pudimos haber metido, pues no sé, una serpiente o pudimos haber metido otra cosa, porque está abierta. Así está nuestra mente, está abierta y recibe la información. Y como nuestra mente inconsciente no tiene humor, no tiene juicio crítico, la recibe tal cual. Y es en Mm. esa forma en la que actúa para darnos a nosotros la forma de manejar nuestras emociones o nuestras actitudes. Oye, pero eso de que no tiene humor se me hace muy interesante, porque cuando nosotros llegamos y hacemos chistes de, ay, mira qué tonto soy, o hasta los papás que llegan y dicen de los niños que llegan y ¿Sí? les dicen, oye, estás bien feíto o gordito o lo que sea, todo eso se está depositando en tu mente inconsciente. ¿Cuántas veces no se dan apodos o nombres cariñosos, verdad? A los niños. A Ujú. ver, gordito, a ver, gordo. Y así le llamamos. Oye, ¿quién es el mejor de tus hijos? El gordo. El gordo. Ya Wow. tiene un mote. Entonces, pero el gordo no es nada más un mote, sino que es una característica que empieza a pensar en ella, su mente inconsciente la acepta y entonces, ¿él es gordo? Entonces hasta se crea la historia de Sí, que, pues de ahora en adelante ese es ese eres tú. así es, Mm. así es. Entonces, como si el tontito de la clase, el tontito de la clase de mis compañeros me dijo, oye, eres un gordo, igualmente entra la información, pero como es el tontito y no lo valoramos mucho, pues quedó hasta abajo, emocionalmente hablando. Pero si me lo está diciendo mi papá, si me lo está diciendo un médico, si me lo está diciendo un maestro, un sacerdote, que Una son los persona que con tienen autoridad. autoridad moral sobre nosotros, entonces sube y está a borde. Oye, pero ese también soy yo, porque yo también tengo una autoridad sobre mí. Sí, Entonces, sí, cuando yo me estoy diciendo todas estas cosas, ajá. mi inconsciente se la cree. Sí, oigamos las canciones de José Alfredo Jiménez, por ejemplo. Si las repetimos continuamente, me las voy a creer, ¿eh? Ujú. Sí, 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 sí. Sinceramente. ¿Cómo es eso de tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale? Ajá, ajá. Y son canciones que le llegan a uno completamente, pero también al inconsciente le llegan, si Así es es, lo único que estamos efectivamente. escuchando, la mayoría, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, tenemos que cuidar mucho lo que recibimos, Claro. cuidarnos de eso. Es importante cuidarnos de eso. Pero ahora, ya se instaló. Ujú. Eh, de hecho, regularmente yo soy el último recurso, la última opción. Llega una persona y el tema nuestro ahora es depresión. Y Llega ansiedad. una persona con gran carga de ansiedad. Llega una persona que incluso ha visitado la sala de emergencias de un hospital porque pensaba que tenía los inicios de un infarto. Ujú.
lo analizan, lo revisan, le cobran, porque le van a cobrar, Sí. y le dicen, usted no tiene nada. Pero ¿cómo no? Si lo estoy sintiendo, si me estoy ahogando, si mi corazón casi se sale, si estoy sudando tremendamente, me falta la respiración. Usted no tiene nada. Ya revisamos su electrocardiograma, ya le revisamos sus signos vitales. Usted no tiene nada. No, nada más me sacaron mi dinero, pero yo me siento muy mal. Es cuando esas personas regularmente ya no les encontraron nada y acuden conmigo. Dicen, oiga, no sé qué me está pasando. Entonces nos encontramos con que regularmente hay una información inadecuada en su mente inconsciente, que es la que lo está llevando a esa situación. O sea, el 88 o 95% de la mente, lo que sea, se está creyendo que lo tiene. Sácale un promedio, ¿eh? Entre 88 y 95. Va, 92.5. Ándale. Pero aquí entonces estamos hablando de que la mente inconsciente lo cree. Y si la mente inconsciente lo cree, yo lo estoy creyendo. Claro. Yo lo estoy creyendo. Y a mí no me pueden negar que me estoy muriendo. Ya me lo dijo el médico, usted no tiene nada. Pero yo me estoy muriendo. Entonces, hay que hacer hincapié en que primero, la hipnoterapia es una terapia acelerada, porque es más rápida que la terapia tradicional. Okay. Que nos apoyamos en la terapia tradicional a veces, sí lo hacemos, pero la hipnoterapia es una terapia acelerada. Y es acelerada porque entramos en conjunto con el cliente, entramos directamente a la mente inconsciente. Cuando entramos a esa mente inconsciente, no necesariamente, y esto me lo piden muchas veces, dígame qué estoy pensando, pues yo no le puedo decir qué está pensando, ¿verdad? No leo la mente, pero sí le puedo decir a su mente inconsciente, le podemos decir a su mente inconsciente cómo puede pensar, cómo puede modificar su pensamiento, cómo puede modificar sus actitudes, cómo puede modificar sus sentimientos. Eso sí se lo podemos decir y funciona. Como una reprogramación. Es una reprogramación, sí. Es la palabra correcta. Así es. Se la cree, se la cree, se la cree. Viene hipnosis y entonces se le dice, ¿sabes qué? Todo eso que tienes ahí programado, quítalo. Y ahora reprográmate a no sentir la ansiedad. Así es, efectivamente. Ahora bien, la mayor parte de personas que vienen a verme me vienen a ver por ansiedad y por depresión, que regularmente la depresión viene acompañada de ansiedad. Así es. Ajá. Entonces se tiene que trabajar en conjunto. Y me vienen, y es que yo tomo antidepresivos. Qué bueno, porque los antidepresivos bien recetados, bien prescritos, son muy buenos. Honestamente hablando, son muy buenos, pero no son la solución. Los antidepresivos bien recetados tienen que tener un límite, un periodo, en donde determinado tiempo deben de tomarse o pueden tomarse, pero nada más, no deben de tomarse como un remedio continuo. Y eso lo debe de prescribir un psiquiatra, preferentemente un psiquiatra. Así es. Entonces, cuando se empieza con esos antidepresivos, hay que trabajar también en otros aspectos, en una psicoterapia, o en este caso en una hipnoterapia, que es el complemento apropiado de todo. Y recordemos que la depresión es un mal, se considera una enfermedad, la depresión, se considera una enfermedad. Y que hay varios tipos de depresión. ¿Qué es la depresión finalmente? Desde el punto de vista neuroquímico,
es una descompensación de nuestros neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellos que logran que haya un correcto contacto entre nuestras neuronas, que no se tocan entre sí, no están tocándose entre sí, sino que tienen una separación entre ellas. Y entonces esta separación se ve completada con el neurotransmisor que transmite el impulso nervioso. Si ese neurotransmisor, que puede ser dopamina, que puede ser serotonina, oxitocina o cualquier mina, entonces, si esto que estamos nosotros, si hay una descompensación, entonces ese impulso nervioso, ese mensaje nervioso, no se va a dar adecuadamente. Y es cuando sobreviene la depresión. ¿Qué es una persona deprimida? Es una persona que baja su nivel de acción. Lo vemos incluso regularmente caminar encorvado, agachado, que ya modificó incluso sus sentimientos, que no le satisface lo que está viviendo, ha perdido el gusto por vivir, ha perdido el gusto por aquello que le gustaba tanto. Por ejemplo, una buena alimentación, una buena comida, una rica comida, por ejemplo, hacer deporte, por ejemplo, el sexo, etcétera. Que ya no disfruta el hecho de conversar con los amigos, ha perdido todo eso. Esta persona deprimida no va a vivir plenamente la vida, necesariamente. Y existen varios tipos de depresión. Existe, por ejemplo, lo que se le llama la distimia. Lo voy a decir ahora en cristiano, ¿eh? La distimia es una depresión menor. No es tristeza, porque es diferente a la tristeza. Es una tristeza más profunda. Porque muchas de las veces oímos que la gente dice, estoy en la depre. ¿Va? Tú te sientes en la depre, pero en realidad es simplemente está triste. Es a lo mejor, ajá. Ajá, simplemente está triste. Porque para realmente calificar esto como una depresión, se requiere de verificar varios síntomas, que cumpla con determinados síntomas. Y entonces, ahora sí sabemos que hay una depresión. Ahora, la distimia es una depresión menor y se puede salir, evidentemente, más fácil de ella. Pero no basta con que le digamos, échale ganas. No basta. No basta con que le digamos, mira, vamos a echarnos una buena comida y todo va a pasar. No, no te preocupes, mira, se van a dar cuenta y tú vas a estar bien en un ratito. No, no es cierto. Es algo No. más. Y estaba viendo que 17.3 millones de personas aquí en Estados Unidos padecen de depresión mayor. No estamos Sí, hablando ni siquiera nada más de síntomas de tristeza o uh-huh. una enfermedad con síntomas de tristeza. Estamos hablando de una depresión mayor. Es un número Claro. muy grande. Sí, sí. Y ya estás hablando ahora del otro tipo de depresión, Ujú. que es una depresión mayor. Y esta te va a cambiar tu entorno, porque va a modificar tus hábitos de sueño. O vas a dormir mucho, una persona deprimida puede llegar a dormir mucho, o vas a dejar de dormir. Ujú. Vas a modificar tus hábitos alimenticios también, o vas a comer mucho. Una persona deprimida puede llegar a aumentar de peso fácilmente, Así es. o vas a dejar de comer, vas a comer muy poquito. Una persona deprimida va a dejar de hacer lo que regularmente en su vida normal hacía, Mm. ya no, y le deja de tener sentido a la vida. ¿Para qué vivo? ¿Esto es la vida? Pues prefiero no vivir. No quiere decir que se vaya a suicidar,
aunque puede llegar a ocurrir, aunque puede llegar a ocurrir, pero sí por lo menos que dejó de sentir la satisfacción de vivir. Sí, Y sí. se pregunta, ¿para qué estoy viviendo? Si esto es la vida, no quiero continuar. Entonces, esas son algunas de las manifestaciones de la depresión. Ujú. Ahora, hay la depresión también, y esto es bien importante también pensarlo, que hay una depresión estacional. Cierto. Esto es, hay personas que se empieza a acercar, por ejemplo, la Navidad y se deprimen, y se deprimen. Ujú. Para ellos es una época triste y le pueden encontrar miles de pretextos, ¿verdad? A esa depresión es que se murió mi papá durante ese tiempo, se murió mi mamá, lo que sea. Y no es necesariamente eso, es simplemente que hay una serie de cambios por los cuales, y hay que encontrar cuáles son, y la naturaleza, la causa de esos cambios, para Claro. poderlo trabajar. Pero dicen, por esto es que tengo este tipo de depresión. Hay la depresión, la famosa depresión postparto, generalmente viene asociada a una modificación hormonal. ¿Por qué? Porque pues el proceso de embarazo, el proceso de parto, hace una modificación en las hormonas de la mujer. Y entonces, al hacer esa modificación, pues puede llegar a sobrevenir la depresión postparto, Ujú. que no es una depresión menor, ¿eh? Que no es una depresión menor, en donde se siente deprimida la mujer, no quiere ni acercarse a su hijo, lo rechaza o tiene miedo de tocarlo, pero no lo quiere ahí. No quiere decir, ojo, no quiere decir que no quiera a su hijo, no es eso, sino simple y sencillamente que hay una modificación en su expresión de sentimientos. Ahora, les decía yo que generalmente esta depresión viene acompañada de ansiedad. Pero no necesariamente, ni tampoco es necesario que la ansiedad venga acompañada de depresión. No, no. Hay más veces en que la depresión viene acompañada de ansiedad que la ansiedad venga acompañada de depresión. Va. Ajá. Pero no siempre, como tú apuntas, no siempre. Pero muchas de las veces es una compañera de la depresión. La ansiedad es una agitación. La persona ansiosa trata de recuperar aire y no lo puede hacer. Le falta la respiración. Empieza a tener sudoración. Generalmente es aquí en esta parte donde empieza a sentir esa sudoración, la región del bigote, las manos le sudan mucho, muchas de las veces las axilas sudan mucho también. Entonces, estamos hablando de que esa sudoración nos está indicando que posiblemente esa persona está ansiosa. Es una persona que está agitada, que es como si tuviera hormigas que no le permiten estar sentada, que no le permiten estar tranquila a esa persona. Entonces, está en continuo movimiento. Es esa sensación de que algo malo puede ocurrir. Tengo la sensación de que algo va a ocurrir, algo va a pasar y no quiero estar ahí. Entonces, es como caminar un poquito sobre fuego. Estaba viendo que el 29% de la población aquí en Estados Unidos tiene algún tipo de ansiedad o desorden de ansiedad. No estamos hablando de síntomas, estamos hablando de desorden de ansiedad. ¿Correcto? Ujú. Y ahora, ¿por qué es esta ansiedad? Bueno, porque hay emociones descontroladas. Ujú. Hay una serie de emociones descontroladas. ¿Qué nos lleva a esa ansiedad? Simple y sencillamente la situación actual. La pandemia fue generadora de una enorme cantidad de ansiedad.
de una enorme, enorme cantidad de ansiedad. El aspecto económico nos lleva también a tener una ansiedad muy grande. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad de qué es lo que va a pasar. Ajá. Entonces la ansiedad viene mucho del pensar qué puede pasar, qué puede pasar, qué puede pasar. Sí, Mm, sí. Y es una sensación muy incómoda. claro. Es un estrés exacerbado, Ujú. esa ansiedad. Ahora, esa ansiedad puede derivar en ataques de pánico, puede derivar en ataques de ansiedad en sí misma, que nos pueden llevar a las salas de hospital. De hecho, no nada más a las salas de hospital, sino que muchas veces en nuestra vida diaria podemos llegar a temer estar enfermos Ok. y a generar mentalmente la sensación de que estoy enfermo. No sé qué tengo, Pero se pero enferma. estoy enfermo. O yo creo que es cáncer lo que tengo. Ujú. Yo creo que mi corazón me está fallando. Yo creo que mi hígado está fallando o que mis riñones o lo que sea. Entonces, lleva a tener ideas erróneas al respecto. Pero también vienen las ideas mágicas, Ideas mágicas. ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, um, tengo una medallita. Ujú. Si yo aprieto esta medallita, me va a librar de todo esto, Ok. que es una idea mágica. No quiere decir que el santo o la imagen religiosa que aparece ahí no exista o si existe, eso no, eso es aparte, no. Pero es mi pensamiento mágico. ¿Ah? O puedo ir a ver a un brujo y seguramente él me va a ayudar. Y entonces empiezo a depender emocionalmente también de esas ideas mágicas. Entonces, mucha la preocupación de todo esto, pues, el futuro. ¿Sí? Es- porque una de las cosas, como lo estoy viendo, es la depresión, es mucho del pasado Así es. y la ansiedad del futuro. Tiene que ver mucho con el futuro, efectivamente. Ujú. Tiene que ver mucho con el futuro. Tiene que ver mucho también con el qué pensarán, con el qué dirán, con el qué hay a mi alrededor. Tiene que ver mucho con eso también. Yo sé que muchas personas no tienen así como que las palpitaciones o esto de que a fuerza tienen que ir al hospital No, o no, cualquier no. otra cosa. Ujú. Pero, por ejemplo, las personas que tienen esa ansiedad de estar enfrente a otras personas o junto a otras personas, una ansiedad social. Bueno, Este, la ansiedad social es cuando no tienes tú, te da miedo socialmente hablando acercarte a las otras personas y menos aún a conglomerados humanos. ujú, las personas que tienen ansiedad y no salen de sus casas. Así es, Am, así es. Se entonces, recluyen. hay muchas historias que las personas se dicen en esto, en la mente. Todas estas historias de que, pues, a lo mejor si salgo de la casa me voy a enfermar. Como decías con todo esto del COVID, que mucha Mm, gente mm. se fue con esto de que, bueno, pues ahora como hubo una parte, bueno, que era una incertidumbre, ya pasando eso, de todas maneras, muchas personas así como que no quiero salir de casa, no quiero ver a nadie, eh, Así es. y se sienten muy nerviosas. Sí, porque no saben lo que esperar, Ujú. porque no saben lo que va a pasar, Y, y, porque no mu- hay una seguridad. y muchas personas saben que ya, bueno, estamos más seguros, pero aún así, porque la mente inconsciente es muy poderosa, dicen, dice la mente inconsciente no, entonces se sienten muy nerviosas o ansiosas estando junto a otras personas o yendo a diferentes lugares. Así es, así es. Y eso sí se puede valorar mediante la taquicardia que le sucede. Ahora, me gustaría saber un poquito de la hipnosis y cómo la compararías tú, por ejemplo, con
no sé, respiración, o que muchas personas dicen, pues la hipnosis y la meditación. Mira, la meditación es muy buena, ¿eh? Es una práctica extraordinariamente buena en el yoga, porque esa frecuencia predominante de tu mente, de tu cerebro, va a reducirse, Sí. pero no llega a la reducción, a la frecuencia a la que la hipnosis te puede llevar. Ok. Ajá. Sí es cierto, te va a ayudar y mucho, pero cuando hablamos de hipnosis, decimos que todavía reducimos más esa frecuencia predominante de nuestro cerebro. Y es en donde ahora sí, nuestra mente inconsciente se hace susceptible, se hace sensible a lo que podamos reprogramar. Ujú. Un punto muy importante, ¿eh? Y esto sí lo quiero recalcar, para que una hipnosis sea verdaderamente efectiva, es necesario conocer cómo y dónde se originó esa depresión y o esa ansiedad. Ok. Esto es tratar de ligar cuáles fueron las causas, porque los expertos en análisis y solución de problemas dicen que si tú conoces la causa de un problema, ya tienes el 50% por lo menos de la solución. Entonces, es muy importante una entrevista profunda, donde podamos, entre el cliente y yo, determinar, definir, encontrar las causas más probables de esa neurosis. Posiblemente no encontremos la causa específica, pero sí las más probables. Y entonces ahora sí podemos ligar un procedimiento para poder salir adelante. Tengo una pregunta de esto, de qué puede esperar la gente, por ejemplo, cuando va contigo. Eh, Porque muchas personas piensan que de alguna manera se van a sentar en el sillón y les vas a hacer preguntas y de ahí, o sea, ahí ese es el historial, de que llegan, los pones en hipnosis y les empiezas a preguntar cosas y te empiezan a Eh, decir sus secretos más, en el 99% de los casos no hago ninguna pregunta durante el proceso de hipnosis. ¿Por qué? Antes me allego de la información en esa entrevista. Y entonces ahora sí podemos trabajar. Ahora, que yo voy a preguntar algo, que voy a averiguar algo, no en estado de hipnosis. Yo recuerdo el caso de una señora que trajo a su esposo conmigo Ujú, y me dijo, quiero que por favor lo hipnotice para que me diga si me ha sido infiel o no. ujú. Entonces le dije, mire, yo no necesito hipnotizarlo para decirle lo que me va a contestar. Me va a decir que no. Más vale. Me va a decir que no porque está consciente en estado de hipnosis. Ujú. Entonces, pues va a decir de tonto, digo lo que ha pasado o no, ¿verdad? Ok, bueno, Pero y si las personas entonces siempre tienen control, siempre tienen todo esto, ujú, ¿hay algún peligro? Vamos a decir, no sé, conozco a alguien que se fue a un curso de hipnosis. Entonces de repente empieza a hipnotizar a todo el mundo para ujú. cualquier cosa. ¿Hay algún peligro detrás de eso? Mira, no como tal, no, no un peligro así grave, Ujú, no. Pero si es una persona inexperta, de esos hipnotistas de fin de semana, que es muy sencillo hipnotizar, ¿eh? Yo puedo aprender hipnosis en un fin de semana, ok, fácilmente. ujú, Si yo hipnotizo sin tener los conocimientos necesarios, sí puedo generar más ansiedad. No es un riesgo así enorme, ¿verdad? No va a pasar nada, pero sí va a recibir una inseguridad muy grande la persona, una incomodidad tremenda y se va posiblemente a agravar
su ansiedad y o su depresión o cualquier otro concepto que él tenga. Entonces, ese sería el riesgo mayor. O esas regresiones, ¿no? En las que dices que no, que el 99% de las veces no haces. No, yo una regresión la hago muy esporádicamente Porque dicen y que, solo cuando se debe hacer. porque dicen que las regresiones, eso sí tienes mucho riesgo con eso, de llegar y hasta poder crear falsas memorias y todo. Sí, eso que dices es muy cierto. Yo leí a un autor eh, que a mí me gusta mucho. Ujú. Ese autor dice, y él hace regresiones, ¿eh? Dice, yo hago regresiones, pero yo no estoy seguro que hice una regresión o no. Ok. No sé si de veras ocurrió o no la regresión. Lo que Ujú. sí sé es que la persona lo creyó. Ok. Y si lo que la persona creyó le puede ayudar a salir de su problema, con eso me doy por bien servido. Pero esa regresión, estamos hablando, en ese, sé el autor que está haciendo, es regresión a vidas pasadas. Sí, es lo No, que él dice. no Ujú. de regresa por ejemplo, a lo mejor, o sea, acuérdate a ver si alguien te abusó. Ajá. No, 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 hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Ujú. Eso hay que tener mucho cuidado. Y esto se ha dado incluso en cuestiones legales. Yo conozco personas eh, profesionales que han acusado a una persona de que han abusado a su paciente. Ujú. Eso que tú estás hablando es muy delicado porque tenemos que estar muy conscientes y muy preparados para no inducir nunca un recuerdo de algo que no ocurrió. A eso se les llaman recuerdos implantados. Ok. Entonces, un recuerdo implantado puede llegar a ser para la persona muy real, aunque no ocurrió, pero llevamos a pensar que eso sí ocurrió. Entonces, eso qué bueno que tocaste eso, Ujú. porque ahí interviene mucho la experiencia y el profesionalismo de quien hipnotiza. Claro. Experiencia, conocimiento y profesionalismo. Es una preparación especial que debe uno recibir para no implantar ningún tipo de recuerdo. Las preguntas tienen que ser muy neutras, sin inducir nada. Nada debe uno inducir, porque en ese estado la persona puede creer algo Ok. y es algo que no debe ocurrir. A mí Entonces, nunca me ha ocurrido nada similar. entonces, ¿qué es lo que puede esperar la persona, tu cliente, cuando llega a tu oficina? ¿Qué pasa? Ujú. Bueno, ¿qué es lo que puede esperar? Yo les explico siempre que es un procedimiento. Primero es un compromiso Ujú. que debemos de hacer mutuo. Este compromiso es, vamos a comenzar un proceso. Este proceso no quiere decir que vamos a obtener grandes cambios desde el principio, para nada. Sí. Esos cambios se van a ir dando en el camino. Eh, la hipnosis es un proceso creciente y acumulativo. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Creciente porque desde el principio partimos de un cero arbitrario. Donde estamos es el cero. Entonces va a empezar a crecer. Llega un punto donde se detiene por cuestiones de tiempo, por cuestiones de naturales. Entonces, la siguiente sesión, la siguiente ocasión, ese punto en el que se detuvo empieza a reducirse paulatinamente, empieza a decrecer. Es el momento de hacer un refuerzo, de reforzar esa posición. En las siguientes ocasiones ya no vamos a partir de ese cero, sino vamos a partir de otro nivel. Ok. Una vez que vayamos caminando por el proceso, tenemos que llegar al punto de estabilizar todo permanentemente, de que ya no haya ninguna reducción. Pero para esto ya se vivió el proceso.
Y es por eso que establecemos el compromiso de que a mí me importa mucho que no abandonen antes de tiempo, porque si abandonan antes de tiempo, no vamos a obtener lo que queríamos obtener y yo estoy acostumbrado a obtener resultados. Entonces, estamos hablando de que sí es más rápida que Sí, una terapia, una psicoterapia, en donde nada más vas a hablar o cualquier otra cosa, o a lo mejor hasta trabajar en una terapia conductivo-conductual, porque así está es, yendo directo a ese inconsciente. Y en una así es. terapia, pues de todas maneras se hace un cambio, pero es más, no está siendo directo. Entonces, Es un poco más lento. Ujú. pero tampoco es magia. No No, es que de repente llegas y dices, en una sesión ya has solucionado el problema. no, para nada. Se tiene que trabajar todavía más porque, pues, Ujú. estamos hablando de cuántos años a lo mejor de una Exacto. depresión o de la historia que te lleva a eso, o a la misma ansiedad. Entonces, tiene su luchita ahí por algo que el inconsciente que se lo está creyendo. Así es, así es. Sí, no, no es magia, indudablemente que no es magia. Y eso sí tenemos que comprenderlo muy bien. Lo que sí puedo decir es que regularmente, desde la primera sesión, hay una sensación de más tranquilidad, hay una sensación de crecimiento, desde la primera sesión, pero no es la meta que queremos lograr. Ok. Ujú, Entonces, pues está muy, muy interesante porque sí, o sea, y si el inconsciente es la parte más poderosa de la mente de uno ujú. y tiene un acceso directo a esa mente inconsciente, entonces todos los cambios que no se pueden hacer en esa situación. Y no estamos hablando, obviamente estamos hablando de la mayoría de tus clientes que tienen ansiedad o tienen depresión, pero estamos hablando de muchas otras cosas también, Así es. de malos hábitos que pueden existir, muchos problemas que podemos tener, que estamos guardando nosotros en esa Ujú, parte ujú. más poderosa de la mente, que es la mente inconsciente. Así es. Y pues todo se hace en un lugar seguro, porque además no tienen que revivir esa situación, sino saben muy No, bien no. que están Ajá. en esa oficina. La mente Así es. consciente está despierta, sabe muy bien que no está reviviendo este tipo de situaciones Correcto, y que entonces es más fácil trabajar. correcto. Ahora, otra cosa que es muy importante tomar en consideración, que si bien es cierto que se va a vivir una nueva situación, hay una confidencialidad absoluta. Yo no soy capaz, ni puedo hacerlo, ni debo hacerlo, de compartir con nadie, la Ujú. información que yo reciba o lo que estamos trabajando, mi cliente y yo. No debo compartir con nadie absolutamente. Ahora, han pasado también por mi oficina personas que han aumentado su capacidad de retención, su capacidad de atención, su capacidad deportiva incluso. Así es. Entonces, la hipnosis tiene un rango muy amplio de aplicaciones, Sí, muy amplio. incluso las personas que dejan de fumar, las personas que Ujú. pierden peso, tienen muchísimo. Que incluso abusan de las drogas. Ujú. También se puede trabajar eso. También se Claro, puede trabajar sobre eso. claro. Eh, Casos, por ejemplo, de hiperhidrosis, los he trabajado. ¿Qué es la hiperhidrosis? Todos hemos visto a personas que prácticamente están goteando en sus axilas de sudor y eso las incomoda mucho. A eso Ya. le llama hiperhidrosis. Eh, Se ponen hasta suéteres o para poder ocultarlo. Nuestra mente es tan poderosa que puede controlar las glándulas sudoríparas, las puede controlar Ujú. y entonces se detiene esa hiperhidrosis. Eh,
casos en los que se pueden aumentar o enriquecer habilidades que ya tenemos. Así es. Entonces, la persona se hace más hábil, más diestra en determinadas situaciones. El hablar en público, el miedo a enfrentarse al público, que se decía que era uno de los grandes miedos del ser humano, también se puede hacer. Personas que cantan y que dicen, me da mucho miedo salir y dedicarme a cantar. No, si puedes cantar, pues vas a cantar, ¿verdad? Claro. Pero no te voy a enseñar a cantar. No te va a ser el mejor cantante si no tienes la habilidad. No te voy a enseñar a cantar, ni vas a cantar como Pedro Infante, pero sí vas a perder el miedo y vas a aumentar tu control, tu autocontrol. Eso sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se pasó rapidísimo el tiempo y te agradezco mucho que pues hicieras la presentación, de que nos dijeras todo esto. Eh, Estamos aquí en Counseling of El Paso, en el 6955 Norte Mesa, estamos muy cerca de la Resler, en la suite 304. ¿Y nos podrías dar el número en donde la gente puede hacer una cita contigo, por favor? Claro que sí, es 915-503-1022. 503. 915-503-1022. Muy bien, y entonces, pues, cualquier pregunta también que tengan, aquí ya saben que la pueden poner en Facebook o pueden hacernos una pregunta por, si quieren más privado, pues ahí tenemos un mensaje, Claro. y claro que sí, y les agradecemos mucho. También nuestra página es www, dije tres, www.counselingofelpaso.com. Ujú. Pues muchas gracias por todo. No, pues gracias a ti. Y Y gracias a nuestro público. claro que sí, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y pues aquí nos estamos viendo. Siempre hay, creo que cada cierto mes hay una conversación de corazón a corazón. Si quieren aprender, hay conversación corazón a corazón en español, en inglés. Y aquí estamos para ayudarles en cualquier cosa que necesiten. Así es. Y pues gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.